Buenos días, querida Iglesia Betania, a todos los amigos que en este momento están conectados con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y damos gracias a Dios porque en este tiempo hemos alabado el nombre de Cristo, hemos exaltado su nombre, hemos sido edificados con las acciones de gracia, los testimonios, y también damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento donde vamos a escuchar su voz a través de su palabra. Les invito a ustedes allá que están en casa a que cierren sus ojos y me acompañen en oración para poner en manos de Dios este tiempo como es su mensaje, su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Es un privilegio, Señor, hablar en tu nombre. Ruego que tu Espíritu Santo sea sobre mi vida y en mi vida, y que seas tú usándome para la gloria de tu nombre. Oh Dios, que sea tu Espíritu Santo usándome, que seas tú dándome denuedo, Señor, para predicar tu palabra con valentía, con valor y con poder. Pido, Señor, que me des palabra de ciencia, oh Dios, y que tú ministres sobre los corazones y sobre las vidas que están viendo y escuchando, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y recibe tú toda la gloria y todo el honor, porque tuyas son. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, en esta mañana recordemos que estamos trabajando la serie Aprendizaje en medio de la crisis, y hemos visto varios escenarios que la Biblia nos muestra de cómo el pueblo de Dios sufrieron algunas crisis y cómo por medio de esas crisis el Señor se reveló. El escenario que hoy vamos a ver se encuentra en Génesis capítulo 22, verso 1 hasta el verso 14. Génesis 22 del 1 al 14, y posteriormente vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Entonces leo para ustedes, ¿verdad?, la palabra de Dios, que dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora les invito a ir a Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Dice el texto: por la fe Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. En los domingos anteriores hemos visto cómo Dios utiliza las crisis para Él darse a conocer, cómo Dios se revela a través de la crisis. Y si tú has estado muy atento, hemos visto Isaías 6, Juan capítulo 11, hemos visto Génesis capítulo 3, Éxodo capítulo 1, y también vimos el domingo anterior cómo Dios se manifestó y cómo se reveló como el Dios que cuida en medio del desierto. En el día de hoy, en esta oportunidad, yo quiero señalar y quiero mostrar algo, que no solo Dios se muestra o se revela o se da a conocer a los hombres o a su pueblo en medio de la crisis, sino que también Dios utiliza las crisis para probar al hombre. Y precisamente he tomado la historia de Abraham, una de mis favoritas. Cuando yo tenía 12 años, fue una de las primeras historias bíblicas que me aprendí, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y precisamente he tomado esta historia relatada en Génesis 22 y parte en Hebreos 11, 17 al 19, porque precisamente era una crisis que estaba viviendo Abraham, pero no solamente Abraham, sino una crisis también para su esposa y para su hijo Isaac. Podemos entonces decir que era una crisis familiar. Porque ¿cómo Abraham le podía explicar a su esposa que Dios le había dicho que sacrificara al hijo de la promesa, al único hijo que ella tenía, al hijo que él amaba? ¿Cómo explicarle eso? ¿Cierto? Y cómo también explicarle a su hijo: hijo, es que en el día de hoy el que va a ser sacrificado no es un cordero, no es una oveja, sino eres tú. Entonces no era una situación fácil. No era una situación sencilla, era una situación muy difícil, muy compleja y muy difícil para Abraham. Era una crisis. Sin embargo, la Biblia nos muestra que él entra en esa crisis porque de una u otra manera Dios lo estaba probando. En Génesis capítulo 22 dice el texto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí está. Dios probando a Abraham en medio de la crisis. Y como lo leímos en Hebreos, ¿cierto? Que dice el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado. Entonces, estamos viendo y vamos a ver de que en las crisis no solamente Dios se revela, sino que también Dios en medio de la crisis nos prueba. Y ese precisamente es el título del sermón en esta mañana: Dios prueba en medio de la crisis. Lo repito: Dios prueba en medio de la crisis. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo Dios, a través de la crisis que vivió Abraham, lo probó en 4 aspectos. Y que son los mismos 4 aspectos que también Dios te prueba a ti y me prueba a mí cuando estamos viviendo crisis. Dios en medio de la crisis probó a Abraham, o Abraham fue probado: 1, su obediencia a Dios; 2, su confianza en Dios; 3, su adoración a Dios; y 4, su dependencia a Dios. En medio de la crisis Dios prueba nuestra obediencia. En medio de la crisis Dios prueba nuestra confianza en Él. En medio de la crisis Dios prueba nuestra adoración a Él. Y en medio de la crisis Dios prueba nuestra dependencia a Él. Entonces comencemos con el primer punto. Dios en medio de la crisis prueba nuestra obediencia a Él. La palabra que Dios le dio a Abraham fue clara. Dice el texto bíblico
que el Señor le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Le indicó cuál era el hijo que quería para el sacrificio. Recordemos que Abraham tenía otro hijo llamado Ismael, pero el Señor fue claro y dio nombre propio. Dijo: a tu hijo Isaac. Y además de eso dijo: a tu único, porque era el único de la promesa. Y dijo: al que tú amas. Abraham supo precisamente y con claridad cuál era la orden que Dios le estaba dando y sobre quién estaba hablándole, sobre Isaac. Y la orden fue clara: quiero que lo ofrezcas en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Fue muy clara la orden. Ni modo de que Abraham pudiese decir: parece que el Señor, no sé, hay interferencia en la comunicación, la señal se está yendo, no logro escuchar bien. No, la orden fue clara, fue específica. Tu hijo, tu único, al que tú amas, a Isaac, y ofrécelo en uno de los montes que yo te diré. Siempre le he dicho a la iglesia IPB, a la iglesia Betania, siempre le he dicho: cuando Dios nos habla, solamente tenemos dos opciones. Una, obedecer, y la otra, desobedecer. No tenemos otro camino. Y precisamente Abraham escogió el camino de la obediencia en medio de la crisis, en medio de la dificultad que estaba enfrentando. En medio de la situación y en medio de la prueba, él decidió obedecer a Dios. Te pregunto, ¿tienes tú la misma actitud de querer obedecer y la misma disposición de querer obedecer a Dios en medio de la crisis que vive? En medio de la crisis familiar que estás teniendo, en medio de tu crisis matrimonial, en medio de tu crisis económica, en medio de tu crisis de salud. Te pregunto, ¿en ti está la disposición y el deseo de obedecer a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios a pesar de la crisis que estás enfrentando? Abraham nos muestra que fue probado y Dios probó la obediencia de Abraham. Y la Biblia nos muestra que él fue obediente. ¿Y cómo lo vemos? Versículo 3. Dice el texto: y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó 2 siervos y tomó a Isaac, tomó la leña y se fue al lugar que Dios le dijo. Eso de que se levantó muy de mañana tiene una gran connotación, porque estaba demostrando el deseo de Abraham de obedecer prontamente a la orden de Dios. Él no titubeó. De mañana, muy de temprano, se preparó para ir a camino porque era largo el trayecto. Dice el texto que pasado 3 días vio el lugar de lejos y le dijo a sus criados: quédense aquí que el muchacho, él y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces él, al levantarse muy de mañana, estaba demostrando su deseo de obedecer a Dios, la prontitud de obedecer a Dios. Y que además el camino, el trayecto era largo y quería de una u otra manera llegar rápido al monte que Dios le había dicho. Tremendo, hermano. A pesar de la dificultad, a pesar de la situación, él escogió obedecer a Dios. Querida iglesia, querido hermano que me escuchas, no importa la crisis que estás viviendo, obedece a tu Señor. Sigue obedeciendo a Cristo. No desobedezcas, no actúes con rebeldía. No seas terco y testarudo. Sigue obedeciendo a tu Rey. Abraham lo hizo. Nosotros debemos tener la misma actitud de Abraham. Y la obediencia de Abraham se ve tan notoria, tan fuerte, que dice el verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
O sea, hasta el último momento él tuvo una obediencia inquebrantable ante Dios. Hasta el último momento él tenía el cuchillo dispuesto a degollar a su hijo, y es cuando al ángel de Jehová le habla y le dice: ¡detente! ¿Qué actitud la de Abraham? Que en medio de su crisis, que en medio de su dificultad, en medio de su prueba, en medio del dolor, en medio de todo, decidió obedecer a Dios. Hermanos, esto nos enseña que en medio de la crisis nosotros tenemos que obedecer a Dios, a pesar de no entender sus caminos o a pesar de no tener bien claro ni entender el proceder de Él, a pesar de no entender del todo su voluntad. ¿Usted cree que era fácil para Abraham entender tal vez el proceder de Dios y el camino de Dios? Porque Dios le había prometido un hijo y humanamente le decía: bueno, pero si Dios me lo dio, ¿porque ahora me lo quiere quitar? Sin embargo, él obedeció a pesar de no entender y no tener con claridad cuál era el proceder de Dios. Querido hermano que me escuchas, en ocasiones Dios actúa de maneras distintas a las nuestras. En ocasiones Dios hace cosas que se salen de nuestra mente humana, de nuestra lógica humana, de nuestro propio deseo. Y Dios comienza a actuar de una manera totalmente opuesta a nuestro pensamiento. Es allí donde nosotros debemos seguir con esa actitud de obedecer al Señor. También Abraham nos enseña que hay que obedecer a Dios aunque tenga un alto costo. Se obedece a Dios aunque se tenga un alto costo. ¿Y qué alto costo iba a pagar él? La muerte de su hijo. Obedece a Dios aunque esto tenga un alto costo. Él obedeció a Dios sin cuestionar y sin hacer los benditos ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? La Biblia no registra que él dice: ¿y por qué Dios, si tú me diste este hijo, el hijo de la promesa, por qué ahora me lo pides? ¿Por qué ahora me dices que lo sacrifique? ¿Por qué cambias? ¿Por qué no me pides un cordero? ¿Por qué a mi hijo? No. Él simplemente escuchó, tuvo bien clara cuál era la orden y se dispuso a obedecer la orden de Dios. Querida iglesia, querido hermano que me escuchas y amigo, hay que obedecer a Dios en medio de la crisis. Porque cuando estamos en crisis, Dios nos está probando y está probando qué tan fiel, qué tan leales y qué tan obedientes somos a Él y a su palabra. Entonces, ¿por qué Abraham obedeció? ¿Por qué Abraham obedeció? La respuesta nos la da la Biblia por dos cosas. Hubo dos cosas que hizo que Abraham